inicia la ruta Dida Contigo, ya no estás solo, donde estaremos en los diferentes barrios del país, provincias y municipios, dando los servicios que da la Dida, dando a conocer los derechos de los afiliados, dando a conocer el dinero que tienen en las AFP, los derechos que tienen en las ARS, los derechos que tienen en las clínicas y hospitales, porque ustedes saben que del desconocimiento se saca provecho. Y entonces nosotros le estamos dando conocimiento a la gente para que reclamen sus derechos en la seguridad social. Una ruta que nosotros asumimos también como Ministerio de Interior y Policía, porque nosotros nunca hemos dejado solo a Capotillo. Y como es la visión de nuestro presidente Luis Abinader y de nuestra ministra Farideh Raful, toda la intervención integral en Capotillo se viene realizando y hoy le toca a la Dida. Que el equipo de la ministra y el equipo del señor director de la Dida aquí presente hoy nos dan un grata servicio y gratitud a través de ustedes, la cual hoy ustedes tendrán la oportunidad de ver cómo cambia el sistema de vida hacia algo que lo mejora. Con la tarjetita de la comida, yo compro mi comida y con eso me mantengo, ¿sabes? Qué bueno. Y ahora le doy las gracias a Dios por esta pensión también que el gobierno me va a ofertar para que siga manteniéndome. No sabía. Yo oí como que los anuncios que daba la Dida de los familiares fallecidos, si tienen algún beneficio en una AFP, yo vine para saber si tienen un beneficio y salió positivo. Todavía en el ensanche Capotillo no se había visto un operativo como lo está haciendo la Dida por la comunidad y por los envejecientes. Eso es un excelente trabajo que se merece la comunidad del ensanche Capotillo. Saludos amigas y amigos de Asegure Su Salud. Qué bueno tenerles aquí con nosotros en este primer programa del año 2026. Y oficialmente este es nuestro primer programa del año. Contentísimo de estar con ustedes, agradecidos de Dios en primer lugar, sobre todo, ¿verdad? Que es el que todo lo puede, que nos permite de nuevo poder llevarles a ustedes informaciones y orientaciones que les ayuden a cuidar de su salud y la de sus seres queridos también. Por supuesto, las gracias también a todo el equipo de producción de Asegure Su Salud, que semana tras semana pone todo su esfuerzo y su empeño para que este programa pues pueda cumplir con su cometido. A nuestros amigos de AME Televisión, ¿verdad? Y a todos aquellos, tantas y tantas personas, amigos, relacionados, familiares, que por vía telefónica, de forma personal, por correo, por cualquier vía,
nos hacen llegar su mensaje de apoyo, de felicitación o de sugerencias, ¿verdad? Para que este programa pueda ser cada vez mejor, que es el objetivo que tenemos el doctor Porfirio Cabral y un servidor, para que podamos cumplir realmente con la finalidad que nos hemos trazado al crear este programa. Ya en este año somos verdaderamente adolescentes, porque ya en este año cumplimos 14 años, 13 años cumplimos en el año. Lo que pasa fue que hicimos una paradita en la pandemia, ¿verdad? De un año, una paradita forzosa, pero esperamos en Dios que no volvamos a tener pandemia y que si la tengamos ya estemos preparados para saber cómo enfrentarla, que cause el menor daño posible. El año comienza con muchos retos. Tenemos, y los vamos a comentar aquí, una serie de puntos trazados por el gobierno como metas para desarrollar en este año 2026 en lo que tiene que ver con el sector salud. Ustedes saben que hace un par de días hubo una reunión, 2 o 3 días hubo una reunión del Consejo de Ministros ampliada, y de ahí se derivaron mesas de trabajo sectoriales, y la del sector salud pues sacó una serie de puntos que con calma el doctor Cabral y un servidor vamos a analizar después que venga la pausa, para externar nuestras opiniones y nuestras inquietudes con respecto a todos esos puntos. En el día de hoy también, comenzando oficialmente el año, pues tenemos la visita de un destacado cardiólogo, ya colaborador de nuestro programa, el doctor Ricardo Iván González Vidal, quien también estará con nosotros respondiendo preguntas y inquietudes con respecto a lo que es el importante mundo de la salud cardiovascular, y adquiere más notoriedad ahora que estamos precisamente comenzando el año y que acabamos de pasar las festividades navideñas. No podemos tampoco pasar por alto al comenzar nuestro programa, pues la pena que nos embarga por el fallecimiento de la esposa de un gran amigo, el licenciado José Lois Malcún, con quien nos une en lazo de amistad de hace muchos años, doña Dulce Gómez de Malcún. Pues le pedimos a Dios descanso eterno para su alma y nuestras condolencias para toda la familia. Parte de la vida, ¿verdad? Así que tenemos que lamentablemente ser fuertes para enfrentar ese momento que, repito, pues forma parte también del ciclo de vida. Pero es propicia la ocasión para desearle a todos y cada uno de ustedes, en compañía de sus familias, que este nuevo año venga cargado sobre todo eso, de mucha salud, de que Dios le conceda, ¿verdad?, una buena salud a cada uno de ustedes, las vías para lograrlo, que ahí entramos nosotros como una herramienta de nuestro Padre para tratar de ayudarles precisamente a eso, a lograr mantener o adquirir una mejor salud. También mucha paz en sus hogares, sus mentes, en sus corazones, y por supuesto mucha prosperidad, que también la vida les permita pues los medios necesarios para avanzar en todo el sentido, no solamente económicamente, sino emocional, mental, familiar, sentimentalmente, en todos los órdenes de la vida. Que este sea un buen año para cada uno de ustedes. Estos son los sinceros deseos de su programa Asegure su Salud. Vamos a una breve pausa
y retornamos con ustedes en breves momentos. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con Dida ya no está solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. 24 horas contigo. Bien, tal y como les decíamos en la introducción, pues el gobierno en su reunión de ministros, el Consejo de Ministros extendido, ¿verdad?, con todos los directores y principales funcionarios del gobierno, pues en una sesión bien extensa de trabajo el pasado domingo, al final pues se determinó crear mesas sectoriales por cada uno de los sectores más importantes. Uno de ellos fue el sector salud, por supuesto. Ahí estaban, en esa mesa de trabajo, estaba el ministro de Salud, estaba el superintendente de Salud, el director de SENASA, estaba obviamente la vicepresidenta, que es quien preside el gabinete de salud, y en fin, estaba también creo que la gerente del consejo. Habían muchos funcionarios y de ahí se extrajeron quizás los puntos cardinales, los principales puntos que iban a marcar la prioridad del gobierno en este nuevo año 2026. Lo vamos a poner en pantalla, le vamos a pedir a producción, lo ponga en pantalla y vamos a comentar brevemente algunos de estos puntos, o vamos a pasar una breve revista sobre quizás las cosas más importantes que opinamos sobre cada uno de estos puntos, que ciertamente podríamos decir que son los aspectos más fundamentales en lo que tiene que ver con la política de salud de nuestro país y sobre todo ahora de cara al año que ya comienza. En primer lugar, se planteó el fortalecimiento del primer nivel de atención. Ustedes saben que ese ha sido un tema bandera de este programa, Asegure su Salud, durante varios años, no solamente este 2025, lo venimos planteando desde hace varios años, sobre la necesidad impostergable de que se fortalezca el primer nivel de atención, incluyendo obviamente el desarrollo integral de la atención primaria, pero de una forma global. No solamente una atención primaria limitada para el sector público, para los afiliados del régimen subsidiado que van a hospitales públicos, no. Una atención primaria que abarque a todas las familias, que abarque a todos los afiliados a nuestra seguridad social. Eso sí nos va a ayudar grandemente a poder fortalecer el primer nivel de atención y a que esa estrategia cumpla con su cometido de que podamos reducir el nivel de enfermedades crónicas, que podamos resolver en ese primer nivel casi alrededor de las 3/4 partes de los problemas de salud que vemos diario a diario en nuestras consultas, en nuestro consultorio. O sea que vamos a darle seguimiento a este punto y ver realmente cómo va a manejar el gobierno esta propuesta de fortalecer el primer nivel de atención. Repito, que esperamos sea de forma integral, global, que abarque todo el sistema. Pochi, no sé qué, ante todo, Pochi,
bienvenida, ¿verdad? No, la aquí. primera intervención del doctor Cabral en Estamos este aquí nuevo año. en el pie del cañón. Mira, ellos me hablan del fortalecimiento, pero ¿qué es lo que van a fortalecer? Primer tema, como tú dices, ¿cómo es posible que tú me digas a mí que solamente la red de atención primaria está en el sitio público en esos centros y para pacientes subsidiados? Sí, entonces, lo que pagan o lo que tienen calidad no le va a dar tú la salud. Claro. Porque eso es algo que yo no he entendido, porque eso es algo como para ser populacho. El primer nivel de atención es para que la gente no se enferme y no clasificarte de que no se puede hacer. O sea, eso tiene que ir paralelo. Un programa de primer nivel privado, un programa que dé la cobertura y no de que solamente para el Estado. Porque ¿qué ocurre? Una de las cosas que le hace daño es que la población entiende que el primer nivel es para la gente pobre. Para, lo que para un sector de salud. Sí. El primer nivel es para todo el mundo. Porque es impactar en la salud, que no sea hipertenso, que no sea diabético. Que no, porque inclusive, muérete. En la hipertensión y la diabetes es más frecuente en personas que tengan capacidad adquisitiva, que comen mucho azúcar, que comen muchas cosas, que con mucha grasa y con mucha grasa. Mucha grasa, mucho estrés. Y a veces la gente que no tiene acceso a todo eso, no se enferma de eso, que es el sector de pobre social. Así porque es. No tiene para comer comida chatarra. No, entonces, y Pochi, eso es clase media alta. Y tú dijiste algo, porque se mueven alrededor de este punto muchos mitos. Hay muchos mitos. Uno de ellos es que va a arruinar a la clase médica, a los centros médicos privados, los especialistas, las clínicas. Eso es falso, todo lo contrario. Eso nos permitirá poder pagarle mejor, inclusive, a los especialistas, a las intervenciones de segundo y tercer nivel, ¿verdad? Pero lo más importante por encima de eso es que con el mecanismo de referencia y contrarreferencia, donde vamos a poder controlar lo que va pasando con cada uno de esos pacientes, vamos a mejorar nuestros indicadores de salud. Porque al fin y al cabo el objetivo del sistema, el objetivo de todo esto tiene que ser la salud de cada uno de nuestros ciudadanos, del pueblo en general, ¿verdad? Y esto es lo que nos va a permitir realmente poder mejorar de forma real, valga la redundancia, y definitiva la salud de nuestras familias. Rafa, de los otros puntos que están ahí, que está el tema de los traumas. Lo vamos a ver de los traumas. Sí. El primer, mira, política de medicamentos. ¿Tú la controlas del primer nivel de atención? ¿A quién es que tiene que dar los medicamentos? Sí, porque de una forma... todo lo que está abajo depende de todo está entremezclado, ¿verdad? Pero... tú lo controlas. No es una casualidad que el primer punto, Pochi, sea el fortalecimiento del primer nivel de atención. Porque muchas cosas se derivan de ahí. Mira, la política de medicamentos. ¿Qué hace el primer nivel? Que le da medicamentos a los que tienen hipertensión y diabetes y le da seguimiento de que se lo tomen. ¿Qué te dice el fortalecimiento de la red de trauma? El problema de los traumas aquí está con la falta de conciencia en nuestros motoristas. El trauma que tú no puedes controlar. Tú te metiste ya, ¿verdad? A lo hondo con los temas y ya que me diste el pie de amigo, vamos a entremezclarlo. Sí, yo creo sí, pero yo pensé que íbamos a ir sacándolo uno a uno, pero como tú bien dices, están muy entrelazados. Entonces, quizás el gobierno hace énfasis en el desarrollo de los establecimientos de trauma, ¿verdad? De los hospitales traumatológicos. Precisamente, Pochi, porque tenemos la mala fama de ostentar uno de los primeros lugares en el mundo de forma proporcional en accidentes de tránsito. Accidentes de tránsito. No hay un día que no tengamos accidentes en nuestro país.
Y cada vez tenemos más y más. Peor. Ahora, como tú dices, en el 70% de esos accidentes son motoristas. hay motoristas. Son motoristas. Entonces, ¿qué te crees que en una población los promotores de salud que están incluidos, porque la gente cree que el primer nivel es atender pacientes? No, el primer nivel es llevarle conciencia, que dejen de fumar, que dejen de estar calibrando el motor, de decir a los padres que no le compren un motor a sus hijos sin que lleven el casco. Es porque con la cultura no es después que estén traumatizados y lo atender, porque en los pacientes traumatizados, de 10 se salva uno. Así es. Sí, entonces, sí. ¿qué es mejor? Evitar el trauma, no poner centro de trauma, porque... No, Pochi, sobre todo que, óyeme, mira cómo son las cosas. La ley manda aquí, ¿no? La ley de tránsito y sus normas mandan que los motoristas deben llevar un casco protector. Todos, sin excepción. Pues esto es increíble. A medida que pasa el tiempo, yo estoy viendo cada vez más y más motoristas sin casco protector. No, muérete de la risa. Tú ves militares en un motor sin casco. Explícame, ¿la guardia debió trancarlo? No, espérate. Sin querer defender a la guardia, mi gente. Pero me consta, oye bien, me consta que la superioridad, el alto mando ha dado instrucciones muy precisas a los niveles medios para que instruyan a sus alistados, a clases alistados, que básicamente son los que usan motores, de que deben cumplir con todas las normas de tránsito, incluyendo el uso de casco y, oye, y ojo con esto, otra cosa que no mencionamos, respetar las señales, las ordenanzas, porque ahora mismo yo, de hecho, he bromeado con ustedes a veces que la ley fue cambiada, porque yo veo tantos motoristas andando por los túneles y por los elevados que están prohibidos. Que yo pienso que fue que hubo un cambio en la ley que ahora se le permite a ellos andar por donde ellos quieran. Ni hablar del irrespeto a los semáforos, porque tampoco respetan los semáforos. Hace años que ese lo pasaron por ahí. Es un desastre total. Y también se suben por la acera. Exactamente. Con el tema de los motoristas es un desastre total. Y el primer nivel tú lo enseñas. Es tan difícil, te digo, que en la guardia se han dado instrucciones precisas en ese sentido, incluso con amenaza de ser penalizados, ¿verdad? De ser sometidos. Sin embargo, tienen que multarlos. Sin embargo, yo sé lo que tú dices, pues yo he visto en la calle uniformados violando, lamentablemente violentando esas instrucciones. Pero es un mal global. Señores, tenemos millones de motoristas aquí en nuestro país. Imagínense lo que es tener cientos y cientos de miles de motoristas todos los días violentando la ley y poniéndosela difícil entonces a los conductores de vehículos. Que entonces el último, lo que está en la escala, el último, todo eso afecta a la salud mental. Bueno, que es lo que hemos dicho aquí también, Pochi. Míralo ahí abajo. Mírenlo ahí. De la atención de salud mental. Y eso viene muy a tono en el día de hoy, porque ayer, casualmente, ayer martes 13, celebrábamos el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que es uno de los principales flagelos que abaten la salud mental. Pero eso que dice ahí, atándolo a lo que comentábamos, señores, el tema del tránsito es quizás uno de los peores estímulos que podemos tener para el desarrollo de patologías mentales, de desequilibrio de la gente. Calcula, cuando tú tienes un problema mental, tú caes en la política de medicamentos porque tienes que beber antidepresivos con todo ese show. Sí. Que te sale un motorista a la derecha, un motorista a la izquierda, uno al frente y otro atrás. Y con la política de medicamentos también, óyeme, hay algo importante. Se está hablando, Pochi, ya que lo trajiste al tema a colación, me voy ahora a ir un poquito más lejos. Eso es para ir subiendo y bajando. Se está hablando de la importancia y necesidad de
recetar genéricos, de utilizar mayor cantidad de genéricos, buscando la forma de disminuir el gasto de bolsillo de las familias. Eso está muy bien, pero ojo con esto. Esa es una tendencia mundial. En Estados Unidos incluso se ha trabajado mucho con eso, pero hay algo muy importante. Tiene que haber una adecuada farmacovigilancia, porque no es cualquier genérico. A veces nuestros especialistas le dan su receta a los pacientes y dicen, no, cómprate este. Pero es porque ellos saben que ese medicamento, esa molécula que está indicando y esa marca es efectiva, va a cumplir con su cometido. Porque nos están llegando muchos medicamentos genéricos de ciertos países de Asia o del Oriente, que si bien es cierto que hay fábricas que son muy buenas, hay otras que no tienen la aprobación de la FDA o de la Unión Europea y dejan mucho que desear. Y lo vemos en la práctica, porque la mejor prueba es el resultado con el paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí, hay que buscar la forma de abaratar los costos, de disminuir los precios de los medicamentos. Es bueno que se den una ojeadita. En Estados Unidos se ha trabajado mucho con eso. Incluso negociaciones con las farmacéuticas para buscar la forma de disminuir los precios de nuestros medicamentos de marca. Eso se logra tú negociando directamente con el laboratorio que fabrica, de gobierno a gobierno. Pochi, porque cada vez, oye, que hay un incremento en la tasa del dólar, que hay un incremento en la cotización de la Seguridad Social, ahí vienen aumentos en los precios de los medicamentos en la farmacia. Y señores, para una persona que gane sueldo mínimo, que son la gran mayoría de nuestro país, imagínense, es prohibido enfermarse. Óyeme, el tratamiento de una hipertensión consume el salario mínimo de un dominicano. Claro que sí, claro. Bueno, ahorita vamos a tener al doctor González con nosotros en breve momento. Consume el tratamiento. Vamos a preguntarle. Entonces no se van a curar es que no tienen cómo comprarlo. ¿Cómo le va con eso? No tienen cómo comprarlo. Con esa situación y el efecto que tiene sobre su paciente, claro. Porque el paciente le va a decir, bueno, es que no lo pude comprar. Claro. Mira, Pochi, por último tenemos el tema de la reforma de la seguridad social. Ahora te pregunto, ¿qué vamos a reformarle? Eso es una gran pregunta. Esa pregunta es la que yo hago, tú me lo pones ahí. Es una gran pregunta. Me la pones ahí, reforma, pero ¿qué es lo que vamos a reformar? Oye, tenemos la oportunidad de compartir con unos expertos en seguridad social, y hay opiniones divididas. Que me digan. Porque muchos de ellos dicen que más que reformar la ley, lo que se necesita es cumplir lo que está ahí, que hay muchas cosas que todavía no se han cumplido 25 años después. Te recuerdo algo. La ley de seguridad social nuestra fue la última ley del siglo XX y la primera del siglo XXI. Sí, sí. Y la ley de seguridad social República Dominicana se elaboró corrigiendo los errores que habían tenido en América Latina otras leyes. Sí, así es. Sí, fue un compendio. Sí. Y me dicen que entonces está mal. Muy bueno. No, porque precisamente es lo que dicen muchos, no o decimos muchos. O la atención primaria no ha podido implementarse de forma integral. El régimen contributivo subsidiado, no se que está nunca establecido en la ley, todavía no existe. No existe. Y va a llenar un hueco muy grande en nuestra seguridad que la gente no entiende que es un tema en pensiones también hay cosas que hay que hacer. O sea que más que modificar la ley, empezar a cumplir, que podría ser bien, vamos a ver al final del camino si hay un nuevo proyecto, qué dirá ese proyecto, ¿verdad? Pero lo más importante antes de dar ese paso es cumplir lo que ya existe en la ley original. No tiene sentido cambiar algo que tú nunca has hecho. Claro, así es. Porque tú tienes que tener evidencia que lo vas a cambiar porque lo ejecutaste. Entonces tú vas a cambiar algo que nunca has hecho. Sí, bueno, vamos a ver. Hay puntos importantes. Esas son las metas propuestas. Vamos a darle seguimiento a ese esquema. Así es, Pochi. Vamos a darle seguimiento a esas expectativas que se han
creado con este planteamiento y nosotros siempre trataremos de poner nuestro granito de arena para que ustedes puedan asegurar su salud como es natural. Señores, no se muevan porque en breve momento venimos con nuestra entrevista estelar y como siempre un cuarto bate, el doctor Iván González, destacado cardiólogo de nuestro país. Retornamos en breve. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con Dida ya no está solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. 24 horas contigo. Bien, señores, tal como les anunciamos, damos la formal bienvenida a nuestro programa, a una figura destacada que nos honra hoy con su presencia, comenzando, como dijimos, este nuevo año. ¿Qué más que tener entre nosotros a un cardiólogo de fuste como es nuestro querido doctor Iván González? Bienvenido, querido hermano. Gracias, hermano, gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Mira, qué bueno tenerte un día como hoy, que estamos comenzando el año. Yo comentaba al principio que casualmente al pasar ya la festividad de Navidad, había gente que quizá había cometido exceso, pero también mucha gente que se propone nuevas metas de cuidado de salud, de verdad, de ejercicio, de nueva vida en lo que tiene que ver con su nuevo año. ¿Cuáles serían, a grosso modo, ahorita entraremos en materia, pero recomendaciones prácticas que haría un cardiólogo en general a toda la población? Bueno, gracias de nuevo por la invitación, doctor González. Realmente la Sociedad Americana del Corazón, American Heart Association se llama en inglés, ellos tienen lo que se llama los simple 8. Son 8 medidas, 8 situaciones, 8 factores que tienen que ver directamente con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares en un futuro del individuo. Esos factores son conocidos. Son el tabaco, el ejercicio o sedentarismo en caso de no ejercicio, el colesterol, la diabetes, o sea, la hiperglicemia, la dieta, qué comer, la obesidad, el índice de masa corporal, la hipertensión arterial. Esos factores, el colesterol, no sé si lo mencioné. Sí. Esos factores, evidentemente, que en esta época navideña, muchos de ellos se exacerban. Exacto. Hay un consumo desbocado, exagerado, desmesurado de mucho de eso. Casi siempre que nos encontramos con alguna persona en diciembre, nos dice, bueno, vengo de una actividad y dentro de poco tiempo voy para otra. Sí. Porque realmente, es así. Sí, realmente hay un consumo de bebidas, de alimentos, y no necesariamente alimentos saludables. Muchas veces son alimentos que no son saludables. Entonces, es un mes complicado. Además, en diciembre, tradicionalmente hay más emociones. Emociones no necesariamente positivas, sino que también hay emociones negativas. Mucha nostalgia. Hay fechas de recordatorio, de aniversario, de situaciones pasadas. Entonces, realmente la Navidad tiene su pro y su contra en cuanto a la salud del individuo. ¿Qué tenemos de positivo en Navidad? Bueno, hay unión familiar, hay un acercamiento en la familia, hay un compañerismo, hay una camaradería. Eso son cosas positivas porque el aislamiento es un factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular. Es decir, el aislamiento y la no socialización
es un problema de salud cardiovascular y de salud en sentido general. Es decir, que celebremos la Navidad, pero tengamos prudencia. Y sobre todo, al terminar esta, pues propongámonos hacer un programa de estilo de vida, de salud, a través del estilo de vida adecuado en cuanto a ejercicio, dieta, sueño, porque el sueño es algo muy importante para la salud cardiovascular. Bueno. Y bueno, y también evidentemente la salud mental. Y de eso quisiera comentarte algo cuando tú lo consideres prudente, porque antes de yo venir a la entrevista, vi que tu compañero que te acompaña en tu programa estaba hablando de salud mental y de los riesgos que eso repercute para la salud. Y claro. Entonces, justamente la Sociedad Europea de Cardiología este año pasado emitió un documento que todavía no es una guía, pero es un documento en cual se habla de la salud mental y la salud cardiovascular. Y se insiste en tener una visión no tan solo biologista, es decir, de la enfermedad cardíaca en cuanto a válvulas, en cuanto a coronaria, en cuanto a músculo cardíaco, sino una visión holística. Holística en el sentido de que el ser humano no solamente es un cuerpo, el ser humano tiene sentimientos, tiene emociones, que todo el mundo, de una manera u otra, podemos tener, y tenemos. Y hay una cantidad enorme de personas con depresión, con ansiedad, y no solamente producida por el tráfico que ustedes comentaban, lo cual sí es cierto, y de hecho, el tráfico es un factor de riesgo para enfermedad cardíaca coronaria, comprobado con estudios. Es decir, hay más infarto cuando hay esas situaciones, hay más situaciones cardíacas, hay más hipertensión. Entonces, realmente la salud mental y la salud cardiovascular están muy de la mano y tenemos que tener todos los recursos necesarios posibles para garantizar la salud mental de la población dominicana. Yo quería preguntarte, hemos visto, y ya desde el punto de vista quizás un poquito más médico, hemos visto informaciones en las últimas revistas médicas de que ha habido cambios en las guías médicas para el tema de la hipertensión, tanto en la escuela europea como en la escuela americana, si mal no me equivoco. Hay algunos cambios importantes en cuanto a la forma de ver o tratar esta enfermedad crónica que lamentablemente abarca más de la tercera parte de nuestra población adulta. Cierto, es cierto. Aquí tenemos el último estudio que se hizo en el país en cuanto a factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, entre ellos la hipertensión, pues habla de que un 35% aproximadamente de la población tiene hipertensión. Obviamente, eso es la población general, porque hay un porcentaje de la población después de los 50, 60 años en que esa prevalencia de hipertensión puede subir un 60-70%. Sí, exacto, claro. Es decir, mientras más edad vamos teniendo, más hipertensión hay. De hecho, hay una consigna en medicina que dice que cuando llegamos a los 55 años con la presión normal, a partir de ahí tenemos un 90%, el ser humano en sentido general, de cualquier país, un 90% de probabilidad de desarrollar hipertensión arterial. Llegamos a los 55 años y ahí tenemos más posibilidad. Las arterias se van poniendo más rígidas, hay menor cantidad de fibras elásticas dentro de la arteria, hay más colágeno, hay más sustancias que son proinflamatorias, entonces bueno, hay más rigidez y por lo tanto el corazón tiene que trabajar más. Entonces sí, realmente hace 15 años se hizo un estudio en Estados Unidos que se llama en inglés SPRINT, estudio SPRINT. Es un estudio que revolucionó la indicación de antihipertensivos y de diagnóstico de hipertensión en Estados Unidos y quizás en el mundo, aunque no todo el mundo estuvo de acuerdo en ese momento. Es decir, antes habíamos oído hablar de que una presión normal era una presión de 120-80. Exacto, sí. Ese estudio demostró que no es tanto así, que una presión no es una presión óptima. Una presión óptima es un poco menos de 120-80. Ok. ¿Qué pasa?
En Europa decían que no, que eso no era posible, que la presión arterial era de menos de 140/90. Bueno, el año pasado estuvimos en el Congreso Europeo de Cardiología y en Europa, a partir del año pasado, que nuevas guías tuvimos en el mundo de los europeos, pues ahí la presión arterial óptima era menos de 120/70. O sea, los europeos también... Pero un cambio importante. Sí, importante. Pero ¿qué pasa? Se ha determinado que mientras esa presión existe así, pues hay menos infarto, menos derrame, accidente vascular cerebral, le decimos derrame, y menos alteraciones cardíacas en sentido general. Pero ¿qué pasa? Hay que tener mucho cuidado, ustedes que hablaban ahorita de la importante atención primaria de salud, en la que muchos médicos no especialistas van a tratar muchas situaciones. Así es. Porque las personas envejecientes no podemos llevarnos de esa guía, porque muchas veces, si le damos un medicamento para la presión a una persona envejeciente, puede ser que la reacción de ese medicamento sea exagerada y por lo tanto haya una hipotensión que puede predisponer a que haya un infarto o que haya un derrame, un accidente vascular cerebral. Porque la presión muy baja es un problema para llenar la coronaria y que la coronaria lleve sangre y oxígeno al músculo cardíaco, igualmente al cerebro. Entonces hay que tener mucho cuidado con que esas guías sean aplicadas por personas que no tengan el concepto claro, porque realmente los factores secundarios de los medicamentos es una realidad y hay que tener mucho cuidado con eso, como tú ahorita muy bien hablabas en el programa previo, en el segmento previo que tú hablabas de la farmacovigilancia y de una serie de cosas que hay que tener mucho cuidado cuando se prescribe un medicamento a un paciente. Así es. Sí. Ya que tú mencionas el punto de la presión y de paso la hipotensión, en el día a día y sobre todo en estos tiempos, como mencionaba, pues estamos viendo mucho más eventos cardiovasculares. Sigue la tendencia a ver gente joven desfallecer y caer muerto en cualquier sitio, en cualquier momento. Gente con apenas 40, 50 y pico de años, ¿verdad? Inclusive a veces gente sin historia de temas de salud cardiovasculares. En la última vez que nos vimos y hablamos sobre ese punto, hablamos precisamente de todos estos factores que están afectando la vida hoy. Pero en estos congresos que ustedes se reúnen, los cardiólogos, ¿se ha hablado algo, digamos, preciso, conciso, sobre estas muertes súbitas de gente joven en estos últimos tiempos? Sí, bueno, realmente nosotros tenemos, las estadísticas de nosotros son no consistentes. No tenemos las estadísticas que deberíamos tener posiblemente. Tenemos estudios, tenemos autoridades que realmente están trabajando, pero en salud, realmente un ministro de salud tenemos que es cardiólogo. Es cardiólogo, así es. Un brillante cardiólogo y que está haciendo un excelente trabajo. Así es, doctor. No se habló de una muerte por dengue, por ejemplo, el año pasado. Sí, fantástico, una sola muerte. Algo revolucionario. Claro. Bien, y yo considero que también va a seguir haciendo cosas muy importantes en el área cardiológica, sin lugar a dudas, que su periodo va a tener muchos logros en ese sentido. Bien, entonces, con relación a lo que tú me decías, en Estados Unidos se determinó que la prevalencia de muerte y días perdidos por una enfermedad cardiovascular ha aumentado importantemente en los últimos 10, 15 años. Y lo que se ha dicho que ha hecho que aumentara son tres factores.
es la obesidad, es la diabetes y es el sedentarismo. Claro, también la hipertensión arterial ha aumentado. El cigarrillo, el tabaco ha disminuido o se mantiene estable, no ha aumentado. El control de colesterol posiblemente se mantiene estable. Y se determinó que esos 3 factores de obesidad, que en Estados Unidos es alarmante, pero que casi epidémico, se refleja en nosotros. O sea, nosotros también tenemos aquí unos niveles importantes de sobrepeso y obesidad. Y entonces, como tú mencionabas, la gente joven, aparte de esos factores que estamos hablando, también la gente joven tiene otras situaciones novedosas que antes posiblemente no existían. Aquí se consume mucha cocaína, lamentablemente. Wow. Aquí se consume mucha anfetamina. Aquí se consume mucha juca todavía. O sea que hay situaciones. El alcohol, ni se diga. Sí. La juventud en este país consume mucho alcohol. Y muchas veces mezclan esos factores, esas sustancias, lo cual hace que sea más complicada la cosa. Hay un nivel de estrés, hay una competitividad, hay menos sueño, el joven está durmiendo menos, o porque está teniendo otras actividades que no sean propias de un ambiente casero, o por cualquier motivo. Sin embargo, el sueño es determinante para la salud cardiovascular. Y mucho más de lo que la gente piensa y mucho más de lo que nosotros tradicionalmente asumimos como riesgo. Pero el sueño, muchas veces hablamos de lo que se llama sueño reparador. Bueno, sí, el sistema linfático, que es un sistema que tenemos en el cerebro, que no es linfático, sino linfático, viene siendo, yo diría que el alcalde del cerebro, porque es durante el sueño el que se encarga de limpiar el cerebro. Y si no estamos durmiendo adecuadamente, pues ese sistema no va a funcionar bien. Por lo tanto, realmente la juventud carece de los cuidados que debe tener para evitar las enfermedades cardiovasculares, en muchos casos. Mira, vamos a pedirle, ¿verdad?, un permisito al doctor González y a ustedes, queridos televidentes, para cumplir con un breve compromiso. Y retornamos en breve con un caso del que fui testigo en estos días, que no es precisamente lo más común, pero es bueno saber qué hacer en ese momento. Nos vamos a la pausa y retornamos con ustedes en unos segundos. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con Dida ya no está solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. 24 horas contigo. Bien, señores, en días pasados vimos un caso nos fue referido un caso de un paciente que, contrario a lo que más común uno escucha o ve, que son personas que hacen su vida a la presión arterial. Cónchole, se me disparó la presión porque tuve estrés, porque no dormí bien, porque se me olvidó tomar la medicina para la presión, etcétera, etcétera. Pero con menos frecuencia, aunque sucede bastante, pero uno lo ve menos, fue un caso de una hipotensión bastante severa, un paciente que su sistólica fue por debajo de 90 y la diastólica fue un poco por debajo de 50. Y el paciente estaba con debilidad extrema, con mareo, etc. Que en una casa de familia
y se presente ese cuadro, doctor, ¿qué se recomienda hacer? Bueno, el cuadro que se ve con cierta frecuencia. Y en las innovaciones que está habiendo en el mundo con relación a la hipertensión arterial, Johns Hopkins, un hospital que tenemos en Estados Unidos, la Universidad de Johns Hopkins. Sí, claro. Hay un departamento de hipertensión que lidera un argentino, por cierto, que ya hace un tiempo que está allá, ¿no? Un par de décadas, que a través de la inteligencia artificial está desarrollando un sistema en que el paciente puede, vamos a decir, chatear con el departamento médico y comunicarse a través de WhatsApp de qué está sintiendo por el medicamento, todo lo que le preguntaría en una consulta un paciente a un médico a través de ese sistema que lo maneja ese departamento con inteligencia artificial. Pues así todas esas dudas que existen de efectos secundarios o en este caso de, como tú dices, de hipotensión, etcétera, pues se pueden manejar por ahí. Sin embargo, aquí no tenemos eso todavía. Entonces, realmente la hipotensión arterial muchas veces se puede ver a una sobremedicación, muchas veces se puede ver a situaciones intrínsecas de la persona que tiene enfermedades que suelen producirla, tanto desde el punto de vista endocrinológico como desde el punto de vista reumatológico e inmunológico. Exacto. Entonces, y la interacción medicamentosa que se produce en muchos de esos pacientes. Existe también lo que se llama la hipotensión postural, que es aquella hipotensión que el individuo se ve mucho más envejeciente, personas de más de 60 años. El individuo está acostado, se sienta y ese cambio de posición hace que la presión disminuya el individuo está sentado drásticamente y se pare. Entonces es una causa muchas veces de caídas, de síncope, que es muy problemático porque en los envejecientes una caída significa una fractura de cadera con la consecuencia de una cirugía y de todos los riesgos que eso amerita. Bueno, el asunto es que qué hacer con la hipotensión en una casa cuando tengamos un familiar, una persona que estemos cuidando, o esa persona que esté sola y que se tenga que cuidar ella misma. Sí. Bueno, lo más apropiado es acostarse con las piernas elevadas, 30, 40, 45 grados, media hora, que eso hace que el retorno venoso haga que la presión pueda aumentar. Otra medida que podemos tomar es, pues, ingerir algo con un poco de sal, sea un poquito de agua con un poquito de sal, o algo salado, es decir, si la persona está en condiciones de ingerir, ¿no? Sí, claro. Que es lo más probable que sí. Es decir, no es de escatimar llamadas al médico de cabecera de esa persona, porque no se sabe si esa hipotensión ¿qué es lo que hay detrás de eso? Se debió a una situación banal o si es un caso que está produciéndose, comenzando, que puede revertir cierta gravedad posteriormente. Así es. Entonces, realmente mantener un contacto con su médico de cabecera, que eso es muy importante. Es decir, se ve también una hipotensión de la cual no se habla mucho, que es la hipotensión postprandial. Es decir, aquel individuo, sobre todo personas también, adulto mayor, que hace una comida generalmente rica en carbohidratos. Y no es que se llena demasiado, pero come bastante. Y 1 hora después, 2 horas después, tiene un cuadro de hipotensión arterial. Es la hipotensión postprandial. No se ve con tanta frecuencia, pero se ve. Y hay que tomarla en cuenta en personas, sobre todo envejecientes o adultos mayores. Es decir, que la hipotensión es una situación delicada porque puede generar caídas, puede generar situaciones que no son a veces fáciles de resolver. Por eso es que en hipertensión arterial es tan importante la individualización. O sea, cada persona en hipertensión arterial debe ser manejado en su mundo. No es una enfermedad que se puede tratar genéricamente. Todo lo mismo para todo el mundo. Es cada caso es aparte, es particular. Es particular y por eso se habla mucho de eso, de la individualización del tratamiento de la hipertensión arterial, que hay que tomarlo muy en cuenta. Eso es muy importante.
Doctor, le voy a hacer una pregunta. Nosotros tenemos la costumbre siempre de soltar un pequeño buscapié, ¿verdad? Una pregunta capicúa. Pero mencionó hace un rato el tema de la inteligencia artificial. Hay opiniones encontradas con la inteligencia artificial. Sabemos que posiblemente uno de los ámbitos donde tiene mayor incidencia la inteligencia artificial es en el sector salud. Cada día vemos más equipos, más tecnología, ¿verdad?, mediada por la inteligencia artificial. Pero la pregunta es, desde su punto de vista, ¿cómo se va a sobrellevar desde el punto de vista médico y del manejo del paciente el tema de la inteligencia artificial? ¿Ayudará o desplazará al médico tratante o podría ser una navaja de doble filo? Bueno, una pregunta muy interesante, muy actualizada, pero yo debo decirte algo antes. En lo que viene eso, el médico tiene y debe de tratar al paciente con todo el humanismo posible, con su inteligencia natural, ver sus problemas, ver su entorno, ver qué pasa, no solamente sentado ahí, sino cómo es su vida. Excelente. Es decir, tenemos que desarrollar la inteligencia natural, ejercitarla, la compasión, la empatía. Eso todavía nos falta por hacer mucho de eso. Así es. Pero sí, la inteligencia artificial es irreversible. Eso no hay quien la pare. Eso realmente ya hay mucha tecnología con inteligencia artificial que se está usando en medicina. De hecho, con un simple electrocardiograma, a través de inteligencia artificial, ya es posible ver situaciones que podemos ver a través del ecocardiograma. Con una simple radiografía podemos ver una serie de proyecciones en la salud de esa persona que de ninguna manera, podíamos pensar eso hace 15 años. Entonces, la inteligencia artificial en todas las áreas de la medicina llegó para quedarse, para desarrollarse, y pienso que va a ser mucho más bien que mal. De hecho, no creo que haga mal, pero sí posiblemente el teórico mal o el posible mal que pueda producirse pueda ser un poco más de la deshumanización del ser humano, que de hecho ya podemos decir que existe, porque muchos pacientes, muchas veces atendidos por posiblemente médicos, posiblemente muy jóvenes, todavía en una fase de crecimiento personal, pues prácticamente ni siquiera le ven la cara al paciente. Sino que están con el monitor de la computadora y muchas veces el paciente se siente desorientado por eso. Entonces, sin dejar de constar la gran preparación que están teniendo nuestros médicos jóvenes formados en el país, en todas las especialidades. O sea, eso no podemos soslayarlo y tenemos que admitirlo que es así. Pero sí falta un aspecto que probablemente nuestros médicos románticos de la antigüedad o de anteriores y quizás algunos de ahora pues tienen para ejercer la medicina, que es la atención al paciente integral en todos los sentidos, que eso es muy importante. Eso no hay que lo sustituya, ninguna inteligencia artificial. Ojalá que nunca se pierda. Otra cosa, doctor, está también muy de moda, casualmente, y ahora que hablamos de inteligencia artificial también, el uso de estos dispositivos, mucha gente con unos relojes que tienen supuestamente controles o indicadores de salud, miden algunos de los signos vitales, Apple Watch, etcétera, etcétera. ¿Qué usted opina de eso? ¿Qué le parece? ¿Es confiable, conveniente o peligroso? La tecnología en medicina llegó para quedarse y desarrollarse. De hecho, ese reloj al cual tú te refieres, puedo decir una marca, Apple Watch. Exacto, digamos que es la más popular, pero hay diferentes marcas. Bueno, se han hecho grandes estudios y justamente a través de ese reloj, una persona puede detectar
si está padeciendo una arritmia importante, por ejemplo, una arritmia que se llama fibrilación auricular, que es la más común en personas de más de 65 años, muy frecuente, y de más de 80 años hasta un 10% la tiene. Entonces, a través de ese reloj la persona puede detectar, puede darse cuenta de que está teniendo esa arritmia o algún otro tipo de arritmia. De hecho, ya no solamente hay reloj, hay también anillos. Hay anillos que pueden detectar la hipertensión arterial. La tecnología todavía en proceso, pero ya lo hay. Y así por el estilo. O sea, eso, ahí tenemos los celulares, donde a través de un celular podemos hacer un electrocardiograma. Es decir, de hecho hay un cuento de un gran profesor de Estados Unidos, español, pero 40 años en Estados Unidos, que iba para España. Y todos los jueves va a una actividad médica en España. Valentín Fuster se llama. Y en uno de sus viajes, famoso. En uno de sus viajes, pues hubo una persona que cayó en el avión. Cuando pasa eso, pues el avión tiene que divertirse, tiene que ir a un lugar cercano para, si estaba sobre la tierra, ¿no? Y él le hizo un electrocardiograma con su celular y dijo, capitán, puede seguir. Él llega allá. Fantástico, Sí. fantástico. Entonces, es verdad, doctor, que Sí. nada más nos quedan unos segunditos, pero es verdad que la cardiología va a ayudar a que veamos en corto tiempo, en 15, 20, 25 años, mucha gente con más de 100 años de vida. Positivo. En el 1900, la expectativa de vida en Estados Unidos era 45 años. Ahora es 80, ¿verdad? O quizá un poquito más. Sí, de un siglo para acá, casi ¿qué te digo? Un 100% más de años de vida. Y no tenemos que llegar a ser de las zonas azules del mundo, que son varias zonas donde la gente vive muchos años. Hay 5 o 6 países que la tienen, las zonas azules. Sí. Esos países, pues a través de la dieta, a través del estilo de vida, la persona vive muchos años. Pero ¿qué pasa? Un factor importantísimo que tienen esas personas en esos países es la socialización, es el no aislamiento. Bueno. Y entonces, a través de esos factores, pues la persona, y con los avances médicos que estamos teniendo, pues obviamente que puede vivir muchos años. Gran mensaje. Doctor, queda comprometido porque tenemos que tenerlo aquí, ¿verdad? Periódicamente para que podamos darle seguimiento a lo que está pasando, no solamente en nuestro mundo, ¿verdad? De nuestro país, sino en el mundo entero con la cardiología. Gracias por su visita, doctor González. Y a ustedes, queridos amigos, gracias como siempre por estar ahí con nosotros. La promesa permanente de poner todo nuestro empeño en llevarle toda la información necesaria para que ustedes puedan asegurar su salud. Será hasta la próxima semana. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con Dida ya no está solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. 24 horas contigo.